Así que existes en múltiples copias. Yo existo en múltiples copias. Y hay algunos universos en los que estoy sentado aquí hablando contigo sobre algo ligeramente distinto, y hay otros universos donde yo acabo de levantarme y me fui a tomar una taza de té. Él es David Deutsch, un físico prominente de la Universidad de Oxford y uno de los pensadores más influyentes de la física moderna. Y lo que se atrevió a decir en televisión es algo que pocos científicos se sienten cómodos diciendo en voz alta. Porque si lo que él explica es correcto y los experimentos lo respaldan, entonces la realidad no es una sola, no es lineal y no es tan sólida como creemos. Y lo que vas a ver ahora parece simple: un láser, unos orificios y una pantalla, pero este experimento revela algo muy profundo: que una partícula puede comportarse como si estuviera en muchos lugares a la vez, que lo invisible influye en lo visible, y además nos explica la posibilidad y el comportamiento de los viajes en el tiempo. Entonces, presta mucha atención y observa con apertura, porque lo que este hombre está a punto de explicar no es una simple opinión, y puede hacerte ver la realidad de una manera completamente distinta. El universo que vemos a nuestro alrededor es real, pero es solo una pequeña faceta de la realidad. El conjunto de la realidad consiste en muchos universos de este tipo, y todos son igualmente reales, y llamamos a este conjunto el multiverso. Estudié física en Cambridge y luego, después de eso, siempre estuve en el límite entre diferentes disciplinas. Estudié teoría cuántica de campos en un departamento de astrofísica y luego llegué a la teoría del multiverso en el Centro de Relatividad de la Universidad de Texas en Austin. Y luego estuve en el Instituto Matemático en Oxford. Toda mi investigación siempre ha estado en el límite entre dos disciplinas. Supongo que la razón de eso es que me interesan las unificaciones y el ampliar y profundizar la comprensión de las cosas. Mira, esta es mi oficina, y en realidad casi nunca estoy aquí. ¿Y por qué no? Porque trabajo en casa, así que nunca he usado mi oficina. ¿Qué es el multiverso? La teoría del multiverso surge como una explicación de las predicciones de nuestra mejor teoría de la física, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica hace predicciones muy precisas, las más precisas que cualquier teoría de la física haya hecho jamás. Pero si quieres explicar por qué estas predicciones son así, cómo ocurren estos eventos físicos, pues no hay alternativa más que postular que lo que vemos a nuestro alrededor no es toda la realidad, y que la realidad es mucho más variada y tiene una gran multiplicidad. Esto es lo que llamamos universos múltiples. David, pero ¿por qué necesitaríamos múltiples universos? Mira, supongamos que tomas uno de los experimentos clásicos de la mecánica cuántica. Por ejemplo, la predicción de la interferencia de la luz. Ahora puedo mostrarte la interferencia con un láser simple. Este es un experimento muy antiguo que se realizó por primera vez hace cientos de años, mucho antes de que siquiera se pensara en la teoría cuántica. Solo implica hacer pasar luz a través de estos agujeros. Mira, este es solo un pedazo de cartón con pequeños agujeros hechos con un alfiler. Aquí hay uno, un solo agujero. Este es un punto láser que usamos para dar conferencias. Hago pasar este láser a través del agujero y podemos ver un pequeño punto en la pantalla, ¿verdad? ¿Y qué esperarías ver? Esperarías ver que, si hay un agujero, verías un solo punto. Pero eso ya no es cierto. Ves un patrón bastante complicado. Y a esto se le llama un patrón de interferencia. ¿Qué pasaría si hacemos un segundo agujero? Aquí hay otro lugar en la pantalla donde hay dos agujeros. Y obtenemos un patrón completamente diferente. A través de 3 agujeros es otro patrón distinto. Ese es el patrón que obtenemos con 4 agujeros.
Este experimento se conoce desde muchas décadas antes de que siquiera se pensara en la teoría cuántica. Pero la clave de la teoría cuántica es lo que sucede cuando realizamos este experimento con luz muy tenue. Supongamos que tomamos el láser y ponemos delante de él un filtro oscuro, muy oscuro, de modo que muy pocos fotones realmente pasen, quizás solo uno por segundo. Entonces ya no podemos verlo, pero tenemos instrumentos que sí pueden verlo. Ponemos los instrumentos en el lugar donde sabemos que está el haz de luz, y cuando el detector está en un lugar donde llegan los fotones, empezará a hacer clic. Si lo movemos ligeramente a un lugar oscuro del patrón, dejará de hacer clic. Así que eso reemplaza a nuestros ojos. Ahora, la sorpresa es que incluso con este fotón único pasando a través de los agujeros, el patrón es exactamente el mismo que cuando hacíamos pasar el láser brillante. Bien, la pregunta es, ¿cómo explicamos el hecho de que vemos el mismo patrón en la pantalla cuando hay solo un fotón a la vez pasando por aquí que cuando el láser brillante estaba iluminando? Este fotón único que detectamos debió haber pasado por uno de esos agujeros, pero el lugar donde aterriza en la pantalla depende de si hay 1, 2 o incluso 3 agujeros. Cuantos más agujeros haya, cada número produce un patrón completamente distinto en la pantalla. Así que incluso cuando hay solo un fotón a la vez pasando, el lugar donde aterriza depende de qué otros agujeros existen. Y lo que debemos concluir de esto es que algo está pasando por esos agujeros y empujando a nuestro fotón hacia un lado, y ese proceso es la interferencia. ¿Qué es ese algo? Podemos hacer más experimentos para descubrir qué es ese algo. La conclusión a la que llegamos es que esta cosa se comporta como la luz en todas las formas que podemos detectar experimentalmente, excepto en una. No podemos detectarla directamente. Y no está ausente. Está allí porque empuja la luz que sí podemos ver y se comporta como luz. Y la única conclusión razonable es que es luz de un tipo invisible. Ahora, eso no te lleva del todo a concluir que hay muchos universos, pero la cuestión es que la teoría cuántica predice todo esto. Y en las ecuaciones de la teoría cuántica, estos fragmentos invisibles de luz aparecen y son tratados exactamente de la misma forma que la luz que sí podemos ver. Además, todas las partículas se comportan así. No solamente la luz, sino incluso las partículas de la pantalla, las partículas de las que tú y que yo estamos hechos. Todas son afectadas y son empujadas por contrapartes de sí mismas que se comportan exactamente como esas partículas, pero no pueden verse. Así que están en otro lugar. Son materia real, son energía real, es luz real que no podemos ver. Y por lo tanto, son un mundo paralelo completo de materia, de energía y luz. Por eso lo llamamos un universo paralelo. Y hay muchos de ellos. En este experimento podemos ver que cuantos más agujeros hagamos, hay un patrón diferente, incluso cuando un solo fotón está pasando, para 7 agujeros, para 100 agujeros y para 1000. Y eso significa que debe haber algo viajando a través de cada uno de esos 1000 agujeros y marcando una diferencia en el fotón que vemos, creando universos paralelos. Miles de universos. De hecho, la teoría nos dice que hay muchos más que esos. En el momento del Big Bang, según la mecánica cuántica, todos los universos entraron en existencia, pero todos eran muy parecidos. Luego, con las interacciones entre ellos, la interferencia y otras interacciones provocaron que se volvieran diferentes. Entonces, ¿eres real? Todos los universos son tan reales como el que tú y yo estamos habitando ahora. Supongamos que tienes razón. Supongamos que tenemos muchos universos diferentes y muchos iguales existiendo juntos. ¿Qué significaría eso para mí? ¿Soy parte de muchos universos? Tienes que empezar a pensarte no como una entidad que existe en un solo universo, sino como una entidad que existe en el multiverso en su conjunto.
Y así hay otras copias de ti y de mí en otros universos. Algunas de esas copias son completamente idénticas a nosotros. En esos casos, realmente es solo una cuestión de palabras decir si son otros universos o si son el mismo universo. Si son completamente idénticos, hay otros universos que son muy parecidos a este, pero difieren solo en la posición de un átomo en algún lugar. Ahora, esos universos están interfiriendo con el nuestro y están produciendo efectos de interferencia que podríamos detectar en el laboratorio si así lo quisiéramos. Y hay otros que son muy distintos, donde la interferencia es tan pequeña que nunca los veremos, pero forman parte de la explicación de las cosas que sí podemos ver. Así que existes en múltiples copias. Yo existo en múltiples copias. Y hay algunos universos en los que estoy sentado aquí hablando contigo sobre algo ligeramente distinto, y hay otros universos donde yo acabo de levantarme y me fui a tomar una taza de té. ¿Qué hace que me convierta en múltiples copias en múltiples universos? Bien, tú ya existes en múltiples copias. Inicialmente todas son idénticas. Y luego, cuando ocurre un momento de elección, estas copias idénticas se vuelven diferentes unas de otras. Supongamos que estás caminando en Oxford y tienes que elegir ir a la izquierda o a la derecha. En ese caso, podría ser que en la mitad de los universos yo voy a la izquierda y en la mitad voy a la derecha. Y podrías decir que el universo se divide en el momento en que vas a la izquierda o a la derecha. Esto no es cuestión de división. Esta terminología de división fue la forma en que la teoría de los muchos universos fue introducida originalmente, cuando se pensaba que existía un universo que luego se dividía en dos universos. Pero hoy en día creemos que es mejor pensar que simplemente hay cierto número de universos, quizás un número infinito ya existentes, y luego la mitad hace una cosa y la mitad hace otra. ¿Cómo sé en qué universo estoy? ¿O cómo siquiera sé quién soy? ¿Qué soy? Si hay múltiples copias mías. Esa es la misma pregunta que uno de un par de gemelos idénticos podría hacerse. Si hay dos gemelos idénticos llamados Joe y Jack, Joe podría preguntar, ¿por qué soy Joe y él es Jack? La respuesta es que, si tú fueras Jack y él fuera Joe, seguirías haciendo esa pregunta. El hecho es que hay dos de ustedes y son idénticos, o lo eran hasta que comenzaron a volverse diferentes al tener cosas distintas pasándoles. Y es lo mismo contigo y tus contrapartes en otros universos. Comienzan siendo idénticos. Cuando son idénticos no hacen ninguna diferencia si los llamas una copia tuya o varias. Pero cuando comienzan a volverse diferentes, vale la pena llamarlos versiones diferentes de ti. Versiones ligeramente distintas. Algunas de ellas, en partes más distintas del multiverso, serán tan diferentes de ti que ya no valdrá la pena llamarlas tú. Suena bastante extraño y confuso. En realidad, tenemos que acostumbrarnos al hecho de que los nuevos avances en la ciencia se alejan cada vez más del sentido común. Si quieres que la ciencia solo prediga los resultados de los experimentos sin decirte por qué, entonces no necesitas creer en múltiples universos. No necesitas creer que exista algo fuera de esta habitación si solo quieres predecir algo. Pero si quieres explicar, entonces debes adoptar la explicación que se ajuste a los hechos. Y en la mecánica cuántica, solo hay una explicación que se ajusta a estos hechos, y esa es la explicación de los múltiples universos. Podemos ver el comportamiento de cosas como los fotones siendo afectados por cosas que no podemos ver. Nuestra única opción es decir que se comportan como si fueran afectados por ellas, y solo tiene sentido decir que realmente son afectados porque algo que no existe seguramente puede afectar cosas que sí existen. Oye, David, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Para alguien que está ocupado en la lógica y en las matemáticas y en la teoría cuántica, esto se ve bastante desordenado aquí, ¿sí? Bueno, pues tienes que recordar que este es mi lugar de trabajo. Como te comenté, no voy a mi oficina, así que aquí es donde yo hago mi trabajo. Me siento en mi computadora y escribo mi libro, y luego, cuando trabajo en otros tipos de investigación, si recibo algunos artículos, entonces mi sistema de archivos es el piso. Pero sé exactamente dónde está todo.
¿La física da la posibilidad del viaje en el tiempo? Tenemos que responder eso con dos preguntas. La primera ¿es físicamente posible construir una máquina del tiempo? Es decir, un camino desde el tiempo presente hacia el pasado. La respuesta es que todavía es una pregunta abierta, pero hasta donde sabemos, existen procesos físicos que permitirían el desgarro del tejido del espacio-tiempo de tal manera que habría un camino hacia el pasado. Esto involucraría algo como un agujero negro giratorio y que sería un evento muy violento en el espacio-tiempo. La otra mitad de la pregunta es, si tuviéramos tal camino, ¿sería posible realmente viajar por él? ¿Y qué pasaría entonces con respecto a las paradojas? Por ejemplo, ¿qué pasa si intentamos cambiar el pasado? ¿El pasado seguiría siendo como está registrado o cambiaría? Si voy al pasado y evito que yo mismo entre en la máquina del tiempo o incluso que la construya, entonces, ¿qué pasaría? ¿Me evitaría a mí mismo? Y si es así, ¿quién fue el que fue al pasado para detenerme? Y si no pudiera, ¿qué me detendría? La resolución de la paradoja es que cuando uno hace cosas como esas, cuando uno va al pasado y cambia cosas, el resultado es que uno en realidad ha ido al pasado de un universo diferente. Supongamos que tú tuvieras una máquina del tiempo. ¿Tú viajarías en ella? No creo que lo haría, porque cuando viajas en el tiempo, una cosa que sí sabemos es que no puedes regresar a tu universo original. Así que como mínimo, lo que pasaría es que terminaría en un universo donde habría otra copia de mí, la copia que no habría partido en la máquina del tiempo. En ese universo habría dos copias mías, y en mi universo original no habría copias de mí. Eso significa que todos mis amigos y las personas que conozco en este universo me verían entrar en la máquina del tiempo y no regresar. Desde su punto de vista, yo estaría perdido para siempre. Habría otro grupo de las mismas personas en otro universo y ellos verían una copia de mí y luego verían surgir una segunda copia saliendo de esa máquina. Y a partir de entonces estarían en compañía de dos copias mías. Tal vez no consideren eso como una mejora. David, ¿es la teoría del universo comprobable? El hecho de que no podamos detectar directamente universos paralelos es, en cierta medida, un accidente de la forma en que estamos construidos. Si quisiéramos detectar el movimiento de la Tierra con tus sentidos humanos, no podrías hacerlo. La forma en que detectamos el movimiento de la Tierra es, por ejemplo, tomando un péndulo largo, el péndulo de Foucault, y dejándolo colgar durante un tiempo. En el transcurso de unas horas, vemos que el plano de su rotación cambia. Esto se debe a que el plano en realidad permanece igual y la Tierra gira debajo de él. Así que esto es un instrumento que detecta la rotación de la Tierra. Y si por casualidad nuestros sentidos tuvieran un instrumento equivalente a este péndulo, pues podríamos sentir la rotación de la Tierra de forma similar. Si nuestros sentidos funcionaran a través de la interferencia cuántica, podríamos sentir directamente la influencia de estos universos paralelos. Así que decir que no sientes otros universos es como que la Inquisición le dijera a Galileo que no sienten la Tierra moverse bajo sus pies. La razón por la que no sienten la Tierra moverse bajo sus pies es porque la teoría de Galileo explica por qué no la sentirían moverse. Pero si hacen un experimento diferente, con un péndulo de Foucault y con telescopios, podrán decir indirectamente que la Tierra se mueve, ¿verdad? El núcleo de todo avance científico es una mejor explicación. Ahora, la mecánica cuántica y la interpretación de los muchos universos son nuestra mejor explicación del mundo físico a nivel fundamental. De hecho, diría que son la única explicación actual del mundo físico a nivel fundamental. No hay explicaciones rivales reales todavía. No la entendemos completamente. Y no creo que uno entienda por completo una teoría hasta que tenga una sucesora. Algún día habrá una sucesora de la teoría cuántica, así como la teoría cuántica es la sucesora de las teorías clásicas de la física. Y entonces entenderemos las implicaciones completas de la teoría cuántica
y dónde se equivocó. Y, de nuevo, esperaría, basándome en lo que usualmente sucede con la ciencia, que esta otra teoría futura sea todavía aún más extraña que la teoría cuántica.